Perfecto. Bueno, ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a trabajar con los 3 pilares para tu transformación y me gustaría ya de entrada hacer un parate acá cuando hablamos de transformación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto es una aclaración que me parece súper importante hacerla y les cuento por qué. Cuando nosotras hablamos de transformación, nos estamos refiriendo a poder transformarnos para lograr objetivos concretos, metas concretas en cualquier área de nuestra vida. Es decir, si yo necesito cambiar de trabajo y no me animo, si quiero crecer profesionalmente y no puedo, si quiero tener vínculos más saludables y no lo consigo, si quiero mejorar la relación con mi familia y siempre hay una barrera que no me lo permite, a todo ese tipo de transformaciones nos referimos. O sea, las transformaciones son tan amplias como cantidad de seres humanos hay en el mundo, ¿no? O sea, cada uno transforma lo que necesita y lo que realmente desea para sentirse mejor. Pero, ¿a qué me refiero con transformación? Esta transformación tiene que ver exclusivamente con características mías, personales, esas características que no me dejan alcanzar esa meta. Es decir, se trata de una transformación en un aspecto mío, personal, que me esté limitando. Porque si a mí lo que me limita es un aspecto económico, bueno, si es un aspecto del exterior, ¿no? Lo puedo resolver en el exterior, digamos, afuera de mí, me refiero con en el exterior, ¿no? Lo puedo resolver. En cambio, cuando hablo de transformación, estoy hablando a ese tipo de transformación. Tengo una barrera o un límite que está absolutamente relacionada con mi personalidad, ¿ok? Quiero que quede claro eso. Si yo necesito, no sé, me quiero comprar algo y no puedo porque no tengo el dinero, quizás tengo que cambiar algo de mi personalidad para generar más dinero, obviamente, pero a veces hay cosas que sí las podemos resolver con recursos externos. Acá hablamos exclusivamente de nosotros. Eso en principio, como para que quede claro a qué apuntamos cuando decimos transformarnos. Tiene que ver exactamente con descubrir qué es lo que me está frenando, que no me permite avanzar en la vida. Por ejemplo, ahora me está frenando a mí el poder pasar la presentación. Bueno, tenemos un índice que habla, bueno, sí lo pasé muy rápidamente, pero bueno, no quiero volver para atrás para no perder tiempo en eso. El índice, por supuesto, es un indicativo, nos va a contar, nos está contando un poquito de qué se trata esta presentación. Por supuesto, primero nos gustaría, para los que no nos conocen, contarles quiénes somos. Después vamos a hablar de esos 3 pilares, que los adelanto puntualmente, son la autoestima, la gestión de emociones y la comunicación asertiva, que son los 3 pilares que entendemos que necesitamos para lograr esa transformación. Y por supuesto, al final vamos a dejar unos minutitos para poder escucharlos, para si necesitan consultar algo o tienen alguna duda. Nosotras, bueno, yo soy María Inés Sánchez, yo soy consultora psicológica y trabajo desde hace mucho tiempo con esto con un enfoque humanístico, tratando de alcanzar herramientas a las personas para lograr esos cambios que están buscando. Tengo varias especializaciones, pero la que más realmente cambió mi forma de ver el ser humano es todo lo que aprendí en neurociencia, que me dio muchas más posibilidades de entender que nuestros mapas mentales nos mueven en la vida hacia un determinado lugar y a partir de esos mapas mentales también es que se desarrolla nuestra psicología, ¿no? Es decir, hay temas que no los podemos resolver únicamente desde el tema como un tema psicológico, sino también como un tema biológico de redes neuronales. Junto con Natalia, bueno, Natalia es mi hija y juntas, a partir de esta vocación que ambas tenemos, creamos Sanamente hace un par de años y tenemos, si bien nuestra atención tenemos mucha atención en consultorio online,
Hace ya un par de años empezamos a desarrollar cursos para tener más alcance y llegar a más personas con estas soluciones y herramientas. Nati, ¿nos querés contar un poquito de vos? Bueno, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, tengo una especialización en evaluación y diagnóstico, un posgrado en adultos, un par de cositas, pero creo que lo que más me gusta es esto, ¿no? Poder llegar a las personas y dar todas las herramientas que quizás hasta nos hubiera gustado tener a nosotras en su momento para nuestro propio desarrollo personal. Porque si bien uno estudia y qué sé yo, la realidad es que al final sigue haciendo su caminito por otros lados y bueno, qué sé yo, la verdad es que la experiencia a veces es mucho más importante que el estudio. Es verdad. Tal cual, por eso juntas pudimos entre lo formal y nuestra propia experiencia y nuestras propias necesidades a la hora de nuestro desarrollo personal, hizo que pudiéramos también estar más en contacto con las necesidades reales de las personas. Y cada día nos basamos en nuestra misión para poder trabajar y para poder seguir alcanzando eso que queremos alcanzar, que es motivar e inspirar a las personas a que logren descubrir su mejor versión a través del autoconocimiento y de herramientas activas. Y acá me gustaría hacer un parate en esto de las herramientas activas, porque es algo justamente que nosotras con nuestra experiencia percibimos desde hace muchos años y lo vivimos nosotras en carne propia al hacer terapia e irnos de las terapias igual que como entramos, o esto de que pasen muchos años o mucho tiempo hasta poder descubrir realmente, tener un descubrimiento interior, un insight, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que había caminos mucho más cortos para avanzar. ¿A qué me refiero con herramientas activas? Es algo así como saber con qué herramientas cuento yo. Y eso es eso en lo que trabajamos y es eso lo que mostramos en nuestros cursos, ¿no? Si yo necesito poner un tornillo en la pared y agarro una tenaza, probablemente pueda poner el tornillo haciendo los golpes exactos en el lugar con esa herramienta, pero no es la herramienta adecuada, ¿no? La herramienta adecuada es un martillo para que yo pueda golpear ese tornillo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Si yo no conozco cuáles son mis herramientas, cuáles son mis fortalezas, no puedo realmente iniciar un camino de éxito personal, de desarrollo personal, de autoconocimiento. Es como que yo quiero hacer una torta y digo, bueno, ¿qué tengo para hacer la torta? Tengo la batidora, tengo el molde, tengo la leche, los huevos, la manteca, ok, y la harina. Puedo hacer la torta. Pero si yo no miro lo que tengo y a mitad del camino me doy cuenta que me falta la leche, bueno, capaz le pongo agua y no me va a salir tan rica la torta. Pero si yo no me conozco, si yo no conozco mis fortalezas, es mucho más difícil, digamos, emprender un camino. Es mucho, o emprender una tarea o una actividad, o emprender una meta a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces, nuestra misión es esa, es de verdad mostrarle el camino para descubrir sus propias herramientas, porque todos tenemos herramientas diferentes. Por eso hay médicos, maestros, no sé, dentistas, barrenderos, o no sé, la diversidad del ser humano es infinita y eso es porque todos tenemos herramientas diferentes. Entonces, nuestra misión se centra en eso, en motivarlos e inspirarlos a que descubran sus fortalezas, porque lo que sí es seguro, y nosotras lo podemos firmar acá, es que todos las tenemos, pero no nos enseñan a descubrirlas. Entonces, en general, eso lo que nos va generando es frustración. Entonces, se trata de eso. Fundamentalmente, esa es nuestra misión y por eso también, digamos, desarrollamos estos espacios para acercarnos a más cantidad de personas, ¿no? Bueno, un poco contándoles esto de qué es, digamos, nuestra misión, cómo trabajamos y qué es lo que aspiramos, vamos a empezar de lleno con esto de los 3 pilares. Como les comenté antes, son la autoestima, la gestión de emociones y la comunicación asertiva. Estos 3 pilares no están, digamos, elegidos al azar, ni mucho menos, sino que
están basados en nuestros años de experiencia en sesión, persona a persona, y en contacto con seres humanos que todo el tiempo están necesitando como expresarse o expandirse, y siempre hay un punto donde se genera una traba, ¿no? Autoestima, obviamente, está primero, no por casualidad, sino porque es el pilar fundamental que sostiene todo el resto, ¿no? La autoestima, ahora vamos a entrar en detalle y demás, pero es la forma en que nos movemos en el mundo. Es muy importante cambiar el concepto de la autoestima que en general las personas tienen, porque está muy asociada al tema del verse bien, de lo físico, de la apariencia, y es totalmente alejado de lo que realmente es. La gestión de emociones, ¿qué quiere decir gestión de emociones? Es decir, es la posibilidad de identificar nuestras emociones, ¿no? Ahí las estamos identificando, y cómo las gestionamos, cómo las ponemos, cómo las expresamos para que no nos perjudiquen, para que no nos jueguen en contra. Sería algo así como, si yo soy una persona con un carácter, que me enojo habitualmente, y esos enojos los expreso de una manera explosiva, si no puedo mostrar mi enojo de una manera correcta o por lo menos asertiva, quizás en mi trabajo no logre crecer o no logro recibir, no sé, gratificaciones anuales porque la gente, mi jefe tiene una imagen mía que me perjudica. Entonces, gestionar las emociones quiere decir, si yo ese enojo lo pongo a trabajar a mi favor, expreso lo que siento porque hay algo que no me gusta, pero además de expresar lo que no me gusta, muestro la solución de cómo sería mejor hacerlo, quizás ese enojo me está promoviendo a escalar laboralmente en lugar de que me perjudique, ¿no? Entonces, la gestión de emociones es básica. Y además de gestionarlas, tenemos que aprender a comunicar lo que nos pasa. Por eso, la comunicación asertiva es el otro pilar que nos va a apuntalar a la hora de generar esta transformación. Vamos a empezar primero con nuestra autoestima. Por supuesto, esto, digamos, lo muestro así por partes, pero cuando una persona está en el camino del desarrollo personal o del crecimiento o de esta, digamos, empezar a vivir una vida más plena, todo esto uno lo va viviendo de manera simultánea, ¿no? No hay una división tan específica entre cada pilar. Vamos a arrancar con la autoestima, como dije, que es el pilar de esta transformación, porque es algo que, todo esto que nosotros les vamos a contar acá, es algo que no lo aprendemos en ningún lado, nadie nos lo enseña en el colegio, si hacemos terapia tampoco en general se cuenta ni se habla de qué es la autoestima específicamente, por eso nos interesa transmitirlo. La autoestima es el resultado, digamos, a ver, la autoestima se empieza a formar en nuestra vida a partir del momento en que nacemos. Cuando llegamos a nuestro contexto familiar y social y cultural, empieza a formarse nuestra autoestima. A partir desde el día 0 hasta los 7 años, todos los seres humanos funcionamos como esponjas y absorbemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por lo tanto, vamos a tener una tendencia innata a imitar a las personas y a los hábitos de nuestro entorno. Porque obviamente no es lo mismo, por ejemplo, una mujer que nace en Argentina que una mujer que nace en Irán, o un hombre que nace en Argentina y otro que nace en el medio de África, ¿no? Donde los recursos son diferentes, culturalmente somos diferentes. Entonces, todo eso conforma nuestra autoestima. Por suerte, y gracias al universo, es algo dinámico que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, porque de lo contrario estaríamos viviendo toda nuestra vida a través de todas esas creencias que fuimos incorporando en nuestro inconsciente durante nuestro crecimiento. Hasta los 7 años, los seres humanos no tenemos la posibilidad de filtrar la información. Así como llega, la guardamos en nuestro inconsciente. Entonces, lo que hacemos es empezar a generar creencias que algunas pueden ser, obviamente, potenciadoras, ¿no? Si a mí de chica me dijeron, sos muy buena en lo que haces, dale para adelante, voy a tener una creencia potenciadora.
Puede haber otras creencias que, por ejemplo, me decía, en mi casa se comía pizza todos los sábados a la noche y hay que comer pizza, entonces es una creencia neutral, si yo como pizza o no como pizza no me cambia nada, pero las que sí nos interesan y las que nos modifican permanentemente son las creencias limitantes, que son esas que nos dijeron, o que no es solo lo que nos dicen, sino es lo que vemos, ¿no? Si las creencias limitantes están directas, la creencia limitante por excelencia es no soy suficiente, esa es la más abarcativa a todos los seres humanos. El 90% de los seres humanos tuvimos una crianza con el amor condicionado, no tuvimos amor incondicional, y no porque nuestros padres no nos quisieran, sino porque siempre estaba el premio castigo, ¿no? Si te va mal en la escuela, me enojo, y si yo soy pequeña, interpreto ese enojo como que mis papás no me quieren. Nosotros tenemos que ver esto con ojos de niña o de niño para entender la formación de la autoestima. Ahora nosotros podemos entender a nuestros padres, pero cuando somos muy chiquitos no tenemos esa capacidad. Entonces, nuestra autoestima se va conformando a través de, si yo hago las cosas bien, me quieren, si hago algo mal, no me quieren. Entonces, voy a ir gestionando a medida que voy creciendo, puedo empezar a comportarme, por ejemplo, buscando todo el tiempo el reconocimiento de los demás, ¿no? Así que el otro me acepte, por ejemplo. Otro puede ser, si yo escucho a mis padres decir algo de los vecinos permanentemente, o justo hoy tengo un ejemplo de una consultante, ¿no? Que escuchaba a su padre decir todo el tiempo, yo no voy a dejar a mi madre, yo hasta que me muera voy a estar al lado de mi madre, la madre de él vivía al lado de su casa. Y mi consultante, que es la hija de este señor, que ahora vive al lado de la casa, no quiere dejar, le cuesta dejar su casa porque entiende que está lastimando a su papá, ¿no? Está perjudicando a su papá. Su papá no le dijo a ella que no podía dejar su casa, pero ella escuchó siempre que ella, digamos, él tenía que estar al lado de su madre. Por lo tanto, ella siente que tiene que estar al lado de sus padres. Esa es una creencia limitante, porque si yo no me puedo ir y estoy creciendo económicamente, estoy creciendo en algún sentido y no me puedo ir, obviamente es una creencia que me limita. Todo esto conforma mi autoestima. También la forma en que me veo físicamente. Si de chica tuve problemas, o sea, yo me veía como una persona fea, crezco con esa creencia y también físicamente me puedo ver mal. Es muy abarcativa. La autoestima es lo que nos representa. Es lo que me define como persona. Si soy una persona segura, simpática, si soy una persona que me relaciono con facilidad o no, si soy una persona insegura, si soy una persona que puedo ir a buscar trabajo con liviandad y tengo entrevistas sin problema, o soy una persona que no me animo a ir a una entrevista, si me animo a dar un examen en mis estudios o no me animo, si puedo tener un vínculo saludable o tengo vínculos tóxicos. Todo eso, todo lo que me rodea y todos los vínculos en todas las áreas de mi vida están atravesados por mi autoestima, que se desarrolló a través de quién, de la mirada de otros seres humanos. Porque cuando nosotros somos chiquitos no tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Si mis papás me miran como una persona insuficiente, yo me voy a sentir una persona insuficiente. Entonces, y voy a ir por la vida con esa característica, que es ampliamente, digamos, esa característica puede aparecer en un montón de áreas de mi vida. Por lo tanto, la autoestima, si nosotros no hacemos digamos, un trabajo personal, nos conectamos con quiénes somos realmente, vamos por la vida siendo lo que nos dijeron que somos. Por eso tan importante el proceso personal y el autoconocimiento. Nuestra mente funciona como una máquina creadora de significados, es decir, todo eso que yo aprendí, mi mente lo transformó en significados para mí. Por eso todos vemos la vida de una manera diferente.
que se activa y crea reglas sobre cada experiencia que tenemos. Pero si yo no hago un trabajo de autoconocimiento, ¿a quién le pertenecen esas reglas? ¿A mí o a mis papás o a las personas que me criaron? Inclusive hasta no sé, algún profesor del colegio que me haya marcado con algún tipo de bajada, ¿no? Directa. Entonces, hay un término muy interesante que es como el escritor oculto de tu mente, ¿no? Y en definitiva, nosotros necesitamos nuestra memoria para entender quiénes somos y para repetirnos cada día de nuestra vida de dónde venimos, qué hicimos, qué nos dijeron. Y más, pues si no seríamos como la película, ¿no? Esta de como si fuera la primera vez. Todos los días deberíamos volver a ver un video de quiénes somos para ver cómo ir funcionando en la vida. Entonces, como la mente funciona como esta máquina creadora de significados, yo ya me armé una lista de quién soy, qué debo hacer, qué no. Y entonces me despierto y ya sé, ¿no? Cómo funcionar. Eso es lo que, en definitiva, hoy venimos como a mostrarles que sí se puede modificar y que no es algo que está fijo en nuestra mente. ¿cómo podemos empezar a trabajar esto? Con preguntas disparadoras, ¿no? No sé, ¿cómo te percibís? ¿No? Si tenés que describirte, ¿cómo te describirías? ¿Quién sos? ¿Cómo, si confías en vos? Si te respetás a vos mismo, ¿cómo respetás a los otros? Si, si buscas el reconocimiento de los demás. Todas esas preguntas, ¿no? Todos esos cuestionamientos de cada uno de nosotros es lo que nos empieza a cuestionar y a elegir si yo quiero seguir con esto que recibí o quiero dejar cosas de lado. Si hay cosas que ya no me sirven, cosas que mis papás me transmitieron que son muy valiosas y las quiero sostener, y hay cosas que fueron valiosas en su momento y ya no me sirven, o que nunca fueron valiosas y que ahora me animo a dejarlas de lado. ¿Ok? Como este caso de me animo a irme de al lado de la casa de mis padres. Y estoy hablando de una persona de 40 años. Acá no estamos hablando de que tenés que tener 18 o 20 años para lograr estos cambios. Estos cambios uno los logra cuando puede, cuando tiene la disponibilidad para hacerlo, ¿no? Porque también se necesita valor. Siempre lo que transmitimos y que es fundamental es que no se trata de culpar ni encontrar responsables. Ahora, el único responsable de todo esto sos vos mismo o vos misma. Es decir, ya no importa lo que me dieron, porque inclusive lo que mis padres me dieron, yo lo signifiqué, lo resignifiqué de acuerdo a como yo lo vi. Por eso, los padres que tienen 3 hijos, cada hijo ven a sus padres de forma diferente, porque cada uno le da el significado que puede o que le sale o que él entendió en ese momento. Si ya no me sirve algo, me hago responsable de mi vida, de mi felicidad y de mi plenitud para dejar de quejarme y hacerme cargo de lo que no me gusta. Esto es fundamentalmente la autoestima. Es como la estructura, es el pilar fundamental que sostiene todo lo que viene después. Trabajar en esto es indispensable. Vamos a seguir avanzando entonces con la gestión de las emociones. Si yo ya sé quién soy, digamos, cómo me criaron, a ver, yo me gusta aclarar esto porque me parece importante, ¿no? Porque uno cree que esto hay que hacerlo cuando uno es chico, o que uno entiende que, bueno, ya lo que sé lo sé y no tengo nada para cambiar. Yo hasta los 40 años, si alguien me preguntaba, hasta mis 40 años, si alguien me preguntaba cómo era tu infancia, yo decía maravillosa. Yo tuve una infancia perfecta, mamá, papá, hermana. Yo a los 40 años, a partir de una crisis, hago un proceso terapéutico y empiezo a descubrir, por ejemplo, que a mí me decían, no, tu papá no te quería tener, porque no quería tener más hijos, porque tu hermana lloraba mucho y tu papá no quería tener más hijos. Eso, que parece una pavada, yo lo tenía asumido como un chiste. Como papá, bueno, y después cuando empezó a hacer terapia a los 40 años, entiendo que eso no era un chiste que me dijeran tu papá no te quería. Al final me quería en la práctica, pero bueno, lo que yo recibí en el momento de nacer fue,
Bueno, papá no estaba de acuerdo con tenerte, ¿no? Y tenía 40 años cuando resignifiqué toda mi infancia, con todo lo bueno y con todo lo malo, porque al final la infancia perfecta no existía, existía solo en mi mente. Por eso que me gusta transmitir esto, porque no es que uno pueda hacerlo cuando quiere, sino cuando puede. Una vez que nosotros empezamos a entender de dónde venimos, es importante empezar a conectar con nuestras emociones reales, con esas que realmente aparecen permanentemente y que también las tenemos naturalizadas y que en general podemos hasta tener esta frase que es muy característica de los seres humanos, que es yo soy así, ¿no? Cuando hay personas que, bueno, qué sé yo, que tienen características que no son por ahí las más adecuadas, pero el yo soy así parece que te protege de, bueno, yo no puedo cambiar, no me interesa, yo soy así. Las emociones, algo que quiero aclarar, es que no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas. Se identifican de esa manera por una cuestión de entender que si hablamos de positivas, estamos hablando de alegría, felicidad, disfrute, ¿no? Motivación. Y si hablamos de negativas, hablamos de tristeza, de enojo, de ira. Que si bien con unas me siento bien y con otras me siento mal, por eso le digo negativas y positivas, pero todas son necesarias. Nosotros somos una máquina, digamos, un sistema holístico que es perfecto. Entonces, entender esto también es importante. Si a nosotros nos dieron las emociones como parte de nuestra biología, es porque las necesitamos para algo. No darles bola a las emociones, no escucharlas, creer que cualquier emoción que sale está bien y la puedo explotar como quiero y no sé qué, no está bien. Sí, cualquier emoción que sale tengo que identificarla, pero tengo que identificarla para ver qué mensaje me está trayendo. La única forma que tenemos los seres humanos de entender qué nos pasa es a través de las emociones. Por eso es que las necesitamos. Una de las cosas que estamos viendo en la sociedad actual, que hay una tendencia a aplacar, por ejemplo, todo esto del positivismo, el falso positivismo, ¿no? Ahora hay que ser feliz, hay que estar bien, todo tenemos que tirar para adelante, en el sentido de que si estoy triste, no, ¿para qué vas a estar triste? O sea, eso es un falso positivismo que es absolutamente nocivo para todos. Las emociones las tenemos que vivir tal como aparecen, pero entendiendo para qué vienen, ¿no? Las emociones se encierran. ¿Cuál es ahora la dificultad de las emociones? Que las emociones se encierran procesos y componentes que no podemos tocar ni observar a simple vista. Nosotros somos un conjunto de sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema, no sé, hepático, no sé. Eso nosotros podemos entender y puedo ver qué me pasa. Si a mí me duele el estómago, yo puedo decir, bueno, es porque comí algo que me cayó mal, pero si voy al médico, hay un equipo que mira y me dice, sí, tenés no sé, gastritis. Ok, entonces yo puedo ver qué le pasa a mi sistema digestivo. El sistema de las emociones no lo podemos ver, pero sin embargo, ese sistema es el que hace que se activen determinadas emociones o no. Entonces, cuando se activan esas determinadas emociones, va a depender no solo de la circunstancia externa, sino también del aprendizaje que yo haya hecho a lo largo de mi vida. Es decir, todo esto que yo aprendí desde 0 a 7 años, todo este contexto y todo esto que yo mandé a mi subconsciente, es el que va a disparar también la emoción determinada. Hay un sistema de emociones. La función emociones es la que conecta con esa información que yo tengo ahí antes de disparar la emoción. Y eso es lo que no puedo percibir, no puedo ver. Entonces, lo que aprendemos queda automatizado en nuestro interior. Por eso a veces nos sucede que respondemos siempre de la misma manera. No tenemos la capacidad de modificar, digamos, reaccionamos siempre igual. Y eso es lo que de alguna manera no nos permite gestionar las emociones.
¿Me están escuchando bien? Si quieren mandar un mensajito o algo, porque algunas personas quedaron congeladas, no sé si soy yo o ¿me están escuchando bien? Ah, perfecto, perfecto, gracias, gracias, gracias chicas, gracias. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, esto es fundamental. Esto es lo fundamental de la gestión de las emociones. Poder darnos cuenta que hay cosas que están sucediendo en nuestro interior que nosotros todavía no percibimos y que cuando sale la emoción muchas veces es siempre la misma. Digamos, a grandes rasgos, cómo funciona nuestro cerebro. Pensamiento, emoción, acción. Entonces, si esta función emoción empieza a funcionar en mi interior, desde el punto de vista de la neurociencia, las emociones inclusive están alojadas en todas las células de nuestro cuerpo. Ya ni siquiera están solamente limitadas al cerebro. Y eso también es una información extra que es muy importante tener en cuenta. Entonces, gestionar las emociones nos va a permitir dar respuestas diferentes y por supuesto lo que vamos a generar son acciones diferentes y vamos a recibir respuestas diferentes. Si yo tengo una de mi emoción, de mi reacción guardada en mi inconsciente, me dice que hay reacciones emocionales que son comunes a la mayoría de los seres humanos. Por ejemplo, si aparece una serpiente, lo más probable es que sintamos miedo. Todos los seres humanos en general sentimos miedo, con una serpiente es absolutamente habitual. Esas son las emociones instintivas que no vamos a entrar en detalle con esas emociones. Hablamos de las emociones, las que uno realmente utiliza en su día a día para llevar una vida mejor o no, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo las gestionamos. Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo esas reacciones? Y es interpretar intencionalmente las cosas de otra forma, porque cuando yo digo que reacciono siempre de lo mismo, siempre de la misma manera, no estoy interpretando lo que está sucediendo. Ya la interpretación que hice es la conocida. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo simple. Me voy a poner como ejemplo yo porque esto es algo que me pasaba y que cambié. Yo tengo una característica que es que si alguien se cae o me caigo yo me río mucho. A mí me agarran tentaciones de risa que no puedo parar. Si alguien se cae en la calle, digamos, sea un conocido o un desconocido, yo me río. O sea que para mí, mi reacción automática ante la caída, siempre que no haya algo grave, ¿no? Si veo que si la persona se cortó o se lastimó algo, no me río, pero digo, si no veo nada grave, mi reacción emocional ante una caída es la risa. Una vez, hace muchos años, estaba trabajando con una persona y esta persona estaba la cartera de ella en el piso, se enredó en la cartera y se cayó. No le pasó absolutamente nada y yo me empecé a reír como siempre, porque es automática mi reacción. Era automática, ya no lo es. Entonces yo me empecé a reír como habitualmente lo hacía. Y la persona, que era una compañera de trabajo, me puso una cara de odio y se enojó tanto conmigo porque yo me empecé a reír, que me di cuenta que no a todas las personas le causa gracia caerse. Ella lo pudo haber vivido como una humillación, se sintió vulnerable, se sintió, no sé, tonta, no lo sé, pero a ella no le causó gracia. Entonces, si yo digo, ay, qué mala onda esta mujer, por Dios, mirá si no te... O sea, lo que yo estoy haciendo es reforzar que reaccionar con risa frente a la caída de otro está bien. En cambio, si yo interpreto intencionalmente de otra manera eso, voy a comprender que para la otra persona esa reacción no es la misma. Entonces, cuando yo interpreto intencionalmente, estoy de una manera mucho más práctica y responsable de manejar mis propias experiencias. Me estoy haciendo cargo de mis reacciones
basadas en mis emociones. ¿Se entiende esto? Por favor, mándenme mensaje si hay algo que no queda claro. Podemos hacer unos minutos de aclaración, pero esto es como la raíz de esto de las emociones. Si yo en mi casa, cuando yo era chica, a ver, no sé, yo no tengo un ejemplo personal ahora que recuerde a mano, pero supongamos que en mi casa no hacer la cama era sinónimo de enojo de mi mamá, por ejemplo. Esto no es real, pero es algo que puede suceder en las casas. Entonces, yo después creo mi familia, ¿no? Y cada vez que alguien no hace la cama, reacciono con enojo, porque es lo que aprendí. Entonces, no logro comprender por qué la otra persona no hace la cama. Si para mí es fundamental e indispensable. Entonces, el otro, si yo me pongo intencionalmente a interpretar la acción del otro, lo que está sucediendo, puedo preguntarle al otro, che, ¿para vos es importante hacer la cama? Y no, la verdad que no, porque a mí en mi casa no pasaba nada si la cama quedaba deshecha. Entonces, lo que para mí resulta un enojo, para el otro no existe. Es más, si yo no hago la cama, al otro no le interesa que la cama esté hecha. A la única que le interesa es a mí. Entonces me hago responsable de mi experiencia y digo, si a mí me enoja ver la cama deshecha, la hago. Pero si al otro no le interesa, no, de alguna manera, bueno, no puedo obligarlo. Puedo negociar, pues decir, mirá, para mí es importante, no importa, digamos. Pero el ejemplo es, mi experiencia, digamos, genera una reacción que genera una emoción que no coincide con la experiencia del otro. Entonces, gestionar las emociones también es eso. Es, por un lado, entender que las emociones yo las puedo expresar. Por supuesto, si yo tengo un enojo, una explosión de enojo, no pasa nada, pero si yo exploto de enojo todo el tiempo y a cada rato y mi forma de relacionarme es el enojo, y claramente eso no va a ser beneficioso para tener vínculos saludables, para generar vínculos cercanos, ¿no? Ni con mi familia, ni con mis amigos, ni en mi trabajo. Entonces, tengo que tratar de ver cuál es la interpretación que hago yo de mi vida para que el enojo sea mi forma de comunicarme. Ahora, si yo me enojo puntualmente por algo y me pregunto, ¿este enojo tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo? ¿O cómo expreso este enojo para que el otro me entienda y poder llegar a algún acuerdo? El ejercicio para poder empezar a darnos cuenta de dónde estamos parados respecto de nuestras emociones sería como algo muy, muy sencillo, es anotar en un papel las 5 emociones que habitualmente perciben. ¿Cuáles son las 5 emociones más, que están más digamos, al alcance de su mano, ¿no? ¿Cómo me percibo yo? Bueno, la alegría está primero, el agradecimiento está segundo, el enojo viene tercero, no sé, pero si ustedes pueden identificar cuáles son las 5 emociones que los caracterizan, que están siempre ahí más cercanas, van a poder empezar a ver cuál es el origen de esas emociones, digamos, por qué esas emociones tienen ese significado en sus propias experiencias y cómo pueden hacer para expresarlas de la mejor manera. Y cuánto influye esa manera en que ustedes expresan esas emociones en su vida cotidiana, ¿no? Todo esto tiene que ver en relación a sus vínculos. Pero siempre teniendo en cuenta que la forma en que ustedes significan, o sea, le dan significado a esas emociones, están relacionadas con lo que recibieron en su infancia. Por eso que el origen de todo esto está ahí. Vuelvo a repetir cualquier cosa, me frenan. Seguimos con, entonces, yo ya sé de dónde viene, yo ya sé de dónde vengo, ya sé todo lo que yo recibí o no recibí. Ya sé entonces cuáles son las emociones más
a ver, si yo soy una persona que no me siento suficiente, que necesito la aprobación del resto todo el tiempo, probablemente una emoción que la tenga al alcance de la mano sea esto de no sentirme validada, como es una emoción que me dice, tenés que preguntar todo porque el otro sabe más que vos, ¿no? La emoción que siento es inferioridad, inseguridad. Me siento insegura. ¿Por qué me siento insegura? Porque no soy suficiente. ¿Y cómo expreso mi inseguridad? O sea, preguntando todo el tiempo a los demás, validando mi experiencia. O con la ansiedad, ¿no? Está bien, está todo bien, ¿qué puedo hacer para no sé qué? Y estar todo el tiempo pensando que más adelante para eso, ¿no? Para cubrir eso que falta y tapar mi inseguridad de esa manera. La ansiedad, el estrés también son emociones que pueden aparecer a partir de esas heridas emocionales del pasado. Por ejemplo, las personas que buscan la perfección constante es porque de pequeñas tuvieron que, o digamos, no fueron vistas, no fueron vistas por sus padres y tuvieron que llamar la atención a través de la perfección, o bien eran muy exigidas, o sea, todo lo que hacían lo hacían mal, entonces buscaron la perfección para que sus padres los acepten, ¿no? Y entonces cuando llegan adultos buscan la perfección permanentemente en todo lo que hacen. Y eso se traduce en estrés. Estrés y ansiedad pura. Tal cual. Bueno, todo esto es un trabajo personal de investigación. Ustedes tienen que empezar a investigarse fundamentalmente. Una vez que yo entiendo de dónde vengo y cuáles son las emociones que pongo en práctica todo el tiempo, producto de eso, tengo que aprender a comunicar las cosas que siento de manera asertiva. Porque la comunicación asertiva es lo único que nos permite expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras necesidades de una manera clara, honesta y respetuosa. No solo con el otro, sino también conmigo. O sea, para poder respetarme a mí y poder expresar lo que siento, de manera que tampoco le tengo que faltar el respeto al otro. Este tipo de comunicación lo que va a hacer es evitar conflictos y va a promover acuerdos, porque yo voy a poder expresar lo que digo sin dañar al otro, y el otro no va a necesitar defenderse de mí, sino que va a promover, bueno, a ver, esto es lo que te pasa a vos, esto es lo que me pasa a mí, ¿cómo podemos llegar a un punto intermedio? Para lograr llegar a una comunicación asertiva, tenemos que entender que fundamentalmente todo este trabajo personal nos conecta con entender que todos somos seres humanos únicos e irrepetibles. Yo soy única e irrepetible, pero vos también sos único e irrepetible. Entonces, todo lo que me pasa a mí de una forma, a vos te puede pasar exactamente de otra. Entonces, dar por sentado que lo que para mí está bien tiene que estar bien para el otro, es lo que genera tanto sufrimiento en los seres humanos, tanto sufrimiento. Porque en realidad todo esto que nosotros trabajamos para acercarle a las personas es de alguna manera, es para evitar el sufrimiento, ¿no? Empezar a ver, el dolor es inevitable, porque en la vida nos pasan muchas cosas que nos duelen, pero el sufrimiento es optativo, ¿no? Yo puedo estar triste por algo que me pasó, pero no tengo por qué sufrir durante años por eso que me pasó, porque el sufrimiento se transforma así en una especie de forma de funcionamiento que me trae, estar en estado de víctima, la culpa es del resto, en estado de que la vida me engañó, entonces yo no puedo hacer nada, ¿no? Todo esto que nosotros trabajamos con las personas está absolutamente, digamos, orientado a que nos hagamos responsables de nuestras vidas, para que el día de mañana yo pueda decir, hice con mi vida lo que quise y no lo que quisieron otras personas, ¿ok? Porque ahí es donde viene el arrepentimiento o el malestar. Volviendo a la comunicación, una vez más, la forma de comunicarnos también está basada en nuestras experiencias personales. Y esto genera barreras, porque a mí me enseñaron a comunicarme de una manera y a vos te enseñaron a comunicarte de otra.
Por eso es esto de que decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos, porque yo te puedo decir qué lindo que está el día y está lloviendo a cántaros y vos decirme, estás loca si está horrible. Y resulta que para mí la lluvia está asociada a panqueques con dulce de leche y amo los días de lluvia, y para vos la lluvia está asociada a la inundación porque se inundaba tu casa de chiquita y para vos la lluvia es terrorífica. Entonces, este ejemplo que pongo es tonto, pero si yo esto lo escalo a situaciones más profundas, podemos tener muchos problemas por decir lo que decimos, creyendo que el otro va a escuchar lo que yo dije y no va a interpretar lo que el otro quiere interpretar. El aprendizaje personal respecto de la forma de hablar también puede ser una barrera. Porque si yo tengo una manera de hablar que es a los gritos, porque en mi casa todos gritaban así, porque era normal gritar, se hablaba a los gritos. Por ahí estoy hablando con una persona que a los 3 minutos no puede ni verme ni escucharme, no quiere saber nada de lo que le estoy diciendo. Y por ahí le estoy diciendo algo muy bueno, pero la persona lo interpreta como algo negativo, ¿no? De hecho, tengo experiencias personales de trabajar con personas que hablaban siempre con cara de enojadas y no estaban enojadas, y era su forma de relacionarse, ¿no? Desde la cara de enojo. Y yo decía, esta gente, o sea, me generaba mucha angustia trabajar con gente enojada, pero hasta que aprendí que no estaban enojadas, o sea, era su forma de relacionarse. Y por supuesto, incluir prejuicios o falta de empatía, que es esto que digo, si yo asumo que a vos te gusta lo que a mí me gusta, ahí ya tengo un prejuicio. Y si cuando vos me decís que a vos no te gusta, yo no lo entiendo, no estoy siendo empática. Entonces, la comunicación obviamente va a tener una barrera en el medio que lo más probable es que genere conflictos. Todo lo que yo estoy contando acá, por supuesto, es un resumen muy chiquito de, bueno, el programa que nosotros estamos por lanzar, que es esto, ¿no? Es un programa de transformación con todas estas áreas a trabajar. Y esto es súper importante, ¿no? A la hora de comunicarnos, a la hora de llevar adelante nuestras emociones, y es advertir cuando tus pensamientos están en desacuerdo con la realidad. ¿Qué quiere decir que mis pensamientos están en desacuerdo con la realidad? Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien concreto, bien de la realidad. Si yo estoy en pareja con una persona que no le gusta comer carne, y yo amo comer carne, y yo todo el tiempo le digo, che, dale, comemos, no porque sea vegetariano, no, porque no le gusta la carne, la verdad no es una cosa que le encante, mejor prefiere no comerla. Si yo cada vez digo, todos los domingos digo, che, hacemos un asadito, ¿no? Y la persona me dice, no, mejor comamos fideos. Y yo me enojo con esa persona. Mi pensamiento es, me gustaría estar con una persona que le guste comer un asado, pero eso no es la realidad. Mi realidad es que estoy con una persona que no le llama la atención la carne. Entonces, ese pensamiento me genera sufrimiento. No me genera sufrimiento estar con esa persona. Lo que me genera sufrimiento es, che, qué lástima que estoy con una persona que no le gusta la carne, me encantaría comer un asadito. ¿Por qué no habré elegido otra persona? Y empiezo a sufrir. Otra vez, pongo un ejemplo tonto, pero si esto lo ponemos con un ejemplo profundo, nuestros pensamientos son los que nos generan sufrimiento. Y cuando mi pensamiento me está generando sufrimiento, mi comunicación no puede ser asertiva, porque lo más probable es que yo le reproche a esa persona porque no está haciendo lo que yo necesito que haga. Tengo que advertir cuando mis pensamientos están en desacuerdo con la realidad. Si yo vivo en una avenida que hay ruido todos los días y todos los días me quejo porque tengo ruido en mi casa, mi pensamiento, que es, ¿por qué no vivo en un lugar más tranquilo? Es el que me hace sufrir. Pero en realidad el ruido no va a cambiar. Solo estoy creando pensamientos que están en desacuerdo con la realidad.
Todos estos son los componentes que hacen que nosotros no podamos, de alguna manera, conectar con lo que realmente necesitamos conectar, que es qué me pasa a mí, digamos, de dónde vengo, qué siento y cómo quiero comunicarlo. Eso es básicamente el resumen de esta transformación. De dónde vengo y hacia dónde quiero ir. En el medio, qué siento y cómo lo comunico. Hay una frase de Bernardo Shaw que a mí me encanta, que dice: la gente siempre está culpando a las circunstancias por lo que ellos son. No creo en las circunstancias. Las personas a las que les va bien en este mundo son aquellas que se levantan y buscan las circunstancias que ellas quieren. Entonces, digamos, todo esto que les cuento hasta ahora, que les conté hasta ahora, nos va a permitir elegir esto. Salir del piloto automático y empezar a elegir las circunstancias que yo quiero. Dejar de sentirme presa de que estoy en un vínculo tóxico y no puedo salir, que no puedo ser feliz, que no me siento plena, ¿no? Si yo entiendo que tengo conozco mis herramientas y sé que con esas herramientas puedo lograr lo que quiero lograr, o puedo hacer un cambio en cualquier área de mi vida, o puedo empezar a conectar con emociones diferentes, voy a elegir las circunstancias que quiero. Quizás no cambia mi trabajo, pero cambia mi forma de ver mi trabajo. Quizás no cambia mi pareja, pero cambia mi forma de ver a mi pareja. Siempre que, obviamente, estoy hablando de circunstancias donde no hay violencia, donde no hay acoso, donde estoy hablando de circunstancias saludables, digamos. Si estoy en un vínculo tóxico, tengo que cambiar para alejarme. Ningún vínculo tóxico puede cambiar, ¿no? O sea, pero en condiciones de salud, digamos, de bienestar, yo puedo cambiar para que mis circunstancias cambien. O puedo irme del lugar donde estoy, cualquiera sea esa circunstancia, y elegir unas nuevas. Esto es, obviamente, en una hora tratar de resumir esto que es enorme, que digamos, se necesita muchos ejercicios, mucha práctica y mucho acompañamiento para llevar adelante, pero en una hora tratamos de resumir y digamos, transmitirles los conceptos fundamentales de que podemos alcanzar lo que queremos alcanzar, que podemos vivir la vida que queremos vivir, y damos fe de eso, tanto Natalia como yo damos fe de eso, pero si realmente nos comprometemos con nosotras mismas. Nati, ¿hay algo que quieras agregar? No, creo que es entender esto, ¿no? Cuando uno termina de sanar sus heridas emocionales del pasado y empieza a conectar con las emociones y qué le vienen a decir esas que vivió en un pasado y cómo las quiere empezar a gestionar a partir de ahora para ver cuáles son esas consecuencias a largo plazo que estoy teniendo, o sea, que van a generar estas que estoy teniendo en este momento, voy a poder empezar a comunicarme también de otra manera, y así es como se termina de cerrar ese círculo en el que las tres patas son tan importantes. Si están de acuerdo, abrimos unos minutos para alguna consulta, para si nos quieren preguntar algo, alguna duda que haya quedado. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es empezar a dar cursos de las patas por separado. En la semana que viene damos uno que es en vivo, que dura 2 horas y media, que es todo de comunicación asertiva, que es, digamos, la verdad es que la comunicación asertiva, si ya la podemos empezar a poner en práctica, nos acerca mucho a contactar con nuestras emociones y a poder lograr vínculos saludables. Y fundamentalmente por ejemplo, no sé, pedir un aumento de sueldo, a acercarme a las personas desde un lugar más cómodo para lograr lo que yo quiero lograr, ¿no? Lo que sea que quiero lograr, lo que sea que yo quiera lograr, que me ayuden en mi casa, que me aumenten el sueldo, que la gente entienda lo que me está pasando. Entonces, la semana que viene damos ese curso de comunicación asertiva, les vamos a estar mandando el mail con la información, y mientras tanto, si nos quieren preguntar algo, abrimos ahora el espacio.
y si no, bueno, vamos en un minutito, vamos cerrando ya el encuentro. ¿Alguien quiere consultar algo? Aquí a Gary, a ver. Sí, Gary. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Bueno, yo, por ejemplo, tengo esa, como dijiste, ese pensamiento, que pensás una cosa y haces otra. Sí. En la cuestión de mi trabajo, yo tengo una relación, disque relación con mi jefe, que sé que por mi trabajo y por lo que soy yo y por todo, por la capacidad que tengo, puedo llegar muy lejos en ese trabajo. Sí. Yo lo sé y que tengo que cortar con eso que no es bueno para mí, es decir, es una relación de casi algo, Sí. pero si yo conscientemente lo sé, que él me va, que estando ahí en ese trabajo, por mi capacidad puedo llegar donde yo quiero llegar. Pero también me juega en contra eso de que sí, pero como que no sé si el corazón, el ego o tu necesidad es lo que no te deja, es decir, volvés a la misma persona, pero no, ni yo misma me entiendo. Claro. Bueno, Gary, se encuentra, justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Fíjate que hay algo que no te deja avanzar, Sí, seguramente tal cual. hay un tema de autoestima importante ahí que no te da la seguridad de salir de ese. Entiendo que tenés un vínculo con tu jefe, que por otro lado Sí. ese vínculo te perjudica en avanzar laboralmente. Tal cual, es decir, yo con el vínculo puedo, es decir, con el vínculo que no sea amoroso, yo sé que voy a llegar donde yo quiero, porque yo tengo la capacidad y él me lo marca siempre. Pero lo que no puedo separar es quizás los sentimientos, porque ni siquiera es una relación, es Sí, una buena sí, relación, sí, no es sí, una te entiendo. relación. Te Sí, entiendo. Bueno, pero si vos te sentís capaz de crecer laboralmente, quizás podés irte de la empresa, crecer laboralmente en otro lado y seguir ese vínculo con tu ex jefe. Que ese vínculo que no es bueno pueda seguir o no, pero digamos, vos ahí estás justamente poniendo en juego tu crecimiento laboral por sostener un vínculo amoroso, que tampoco es bueno y que no te deja nada en particular. Entonces, se claro, trata de elegir. Si vos te sentís capaz de vos misma, podés crecer en otra empresa, por ejemplo. Podés irte de ahí y crecer en otra empresa. Quizás Pero, también es, perdón, pero terminar de contactar con quién querés ser al fin de cuentas, ¿no, Gary? Y cuando conectes con esa quizás Gary de dentro de 5 años, dónde vas a estar si elegís un camino, dónde vas a estar si elegís otro, y ver también si esos sentimientos efectivamente son reales o vienen de alguna herida del pasado que yo decía recién, ¿no? Estas heridas emocionales que tenemos y que no nos permiten avanzar. Por ejemplo, de eso sí estoy segura, es decir, de que sé que ahí donde estoy voy a crecer un montón, pero también esa relación es de una herida, como que estoy buscando ese papá que nunca tuve. Lo Tal sé, cual, conscientemente perfecto. lo sé, Entonces pero faltan no, las herramientas para salir. Muy sí, bien, tal cual. faltan las bien. herramientas, falta empezar a conocer tus fortalezas para apoyarte en esas fortalezas y tomar las decisiones que tengas que tomar, cualquiera sean. Podés empezar el curso de Descubre tu poder interior, que es el de autoestima puntualmente, porque creo que sanando esa herida emocional se te va a abrir la puerta también para poder hacer otras cosas. No podés tomar esa decisión si todavía no sanás esa niña que te dice que necesita ese hombre que le dice, sos suficientemente buena, podés hacer esto. ¿Entendés? Tal cual. Es decir, no es que, porque a veces digo, ni siquiera es amor, porque es como ni dependencia, sino Es una Exacto. necesidad. no, no, expectativa, no, qué sé yo, lo que representa en Sí, realidad. sí, exactamente. Yo lo sé, conscientemente lo sé que tengo mi herida y que voy curando mi herida de a poquito, sé, pero no puedo salir de eso, no puedo separar. Bueno, vas a poder hacerlo una vez que emprendas ese camino de accionar y poner en práctica herramientas puntuales, ¿sí?
esas herramientas prácticas de las que nosotras hablamos, porque es muy lindo decir, sí, saná tus heridas emocionales, gestionar tus emociones, comunicar, pero si no sabes cómo, y si no tenés la herramienta para ponerla en funcionamiento una vez que aparece esa herida, por ejemplo, no vas a poder hacerlo nunca. Por eso vas a decir, no, sí, yo lo tengo clarísimo, pero no sé cómo hacerlo. Claro, eso es lo que pasa con las terapias eternas, que nosotras venimos como diciendo, no las queremos más, porque sí, hace 20 años que hago terapia y ya sé todo lo que me pasa, pero no tengo ni idea de cómo cambiarlo. Ahí es donde nosotras aparecemos y te decimos, bueno, tenés estas herramientas. Por eso te digo lo del curso de Descubre tu Poder. Porque ahí vas a tener herramientas puntuales donde, bueno, me pongo con esto, me pongo con lo otro. A ver, y de a poquito vas a ir, si las pones en práctica, dándote cuenta cuándo correrte, cuándo no, cuándo, qué sé yo, puedes elegir otra cosa, ¿entendés? Animarte, pues te vas a empezar a animar, Gary. Esto es como la primera vez te va a costar mucho, la segunda va a ir un poco mejor, la tercera sale más fácil, hasta que te sentís con el poder suficiente para tomar la decisión que querés tomar. Pero se hace con trabajo personal y con el valor. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Gary, por compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Gary. Bueno, les mandamos un beso enorme a todos. Creo que no, nadie más levantó la mano, ¿no? Creo que no. Obviamente en Instagram. Gary, te dejo en comentarios cuál es el curso que te decía, si lo querés chusmear. Incluso hay una masterclass gratuita al final de todo también, que es para transformar tu autoestima. Tal vez te empiece a funcionar por ahí. Exactamente. Bueno, entonces, nadie más, ¿no? Está preguntando nada ni consultando. Bueno, espero que les haya servido, que lo hayan pasado bien, que esta horita les haya servido para tener más información, más autoconocimiento, y hay que investigarse a sí mismo. Esa es un poco la tarea para el hogar. Les mando un beso enorme a todos. Muchas gracias por participar. Nos hace muy felices poder estar acá con ustedes. Y nos vemos en la próxima, entonces. Anótense en nuestro curso de comunicación asertiva que les va a encantar. Les mando un beso muy grande. Gracias a todos.